están? Un gusto saludarlos, buenas noches, bienvenidos. Empieza la semana, hay que empezar con buen humor, aunque tenemos noticias que de verdad se nos paran los pelos. Impresionante la forma en la que le han traído a la jueza. Bueno, primero impresionante la forma en que la jueza se ha estornudado en la determinación de detener a don Evo Morales. Impresionante, o sea, esto es una justicia que no entendemos. Y luego el acto de ir a traerla desde Santa Cruz, está ahora en La Paz. Impresionante, estamos viendo cosas que de verdad, como dijo una vez el embajador del Japón, en Bolivia todo pasa y no pasa nada. Y yo quiero, a ver, ayúdeme usted a recordar. Y mire lo que ha pasado este fin de semana. Don Andrónico se ha proclamado, sí, ha sido proclamado en Oruro y ha dicho sí, acepto, como una novia cuyos enamorados están ahí todos listos para aplaudirle, ha dicho sí, acepto. ¿Tengo las imágenes? Sí, creo que ya basta, empiezo a hablar yo, usted me tiene que poner las imágenes. Ahí está, dijo sí, acepto y se lanzó don Andrónico para la candidatura a la presidencia. Se estaba haciendo él, ¿se acuerda? Usted no quería, se hacía el que sí, dice que no le contestaba las llamadas telefónicas a don Evo Morales. Ya no insista, don Evo, no quiere hablar con usted. O sea, cuando una persona no te contesta la primera, la segunda, no quiere hablar contigo, hagas lo que hagas. Han habido rumores de que lo han votado del Chapare, lo cual sorprende. Sí, ya no eres nuestro, te votamos y a ti y a toda tu familia. No sé si será real, pero han habido muchos rumores. ¿A qué me voy yo? ¿Se acuerda usted? A ver, vamos a ver. Primero, ahí está la proclamación, sí, va a ser candidato a presidente, no se sabe todavía por dónde, por quién y cómo, pero va a ser candidato a presidente. Inmediatamente el señor Claure hace una declaración en su TikTok, en sus redes sociales, en Facebook, en todo. Voy a leer esa declaración que hace el señor Claure en relación a Andrónico. Ah, caramba, ¿no? Vamos a ver. Tengo mucha fe en Andrónico. He compartido mucho con él en los últimos 3 años y ahora se lanzó a ser político que le dijo no al pedófilo y al incapaz. Estoy seguro que va a ser una oposición constructiva, no destructiva. ¡Ay! ¿Qué? Otra vez, a ver. Tengo mucha fe en Andrónico. ¡Caramba! He compartido mucho con él los últimos 3 años. No me diga, las cosas que nos enteramos, como decía mi padre y mi abuela, el pez por la boca muere. Bueno, usted se acuerda, no sé si usted me sigue, se acordará que yo hace unos días atrás dije exactamente esto. No sé si tiene el material, permítame por favor colocarlo, porque dije eso, ya lo olía de lejos. Vamos a ver ese día. Andrónico tiene 25% de intención de voto. 25%. Ni se ha lanzado, pero él ya tiene 25%. Si Claure dice, repite, insiste, que el momento que el MAS se quede, él nos hace así y se va. ¿Cuál es la opción esquizofrenizante de un pensamiento desorganizado de en una de sus encuestas darle la mayor votación a un candidato que viene de esa ala masista? ¿A dónde va el señor Claure? ¿A dónde va con esta extraña encuesta? ¿Se acuerda? Yo se lo dije, porque era interesante, ¿no? Repito lo que dije en aquella ocasión y que ahora se confirma completamente. Yo dije, el señor Claure ha repetido que si vuelve el MAS, él se va del país con todas sus inversiones, sus millones, su pelota y la agarra y se va de Bolivia, como Kiko. ¿Se acuerda usted, Kiko? Bueno, igualito. Pero ¿cómo puede ser que si tú estás diciendo que si entra alguien del MAS, tú te vas, en una de tus encuestas, ahí está, sale precisamente dándole una altísima votación a Andrónico?
no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Sabe por qué? Porque los bolivianos y el ser humano en general siempre va a ganador. Entonces la gente se adhiere a un voto. Es decir, dice que este tiene buena votación, yo también voy a votar por él, ¿no? Y esto es lo que hizo Andrónico. O sea, esto fue lo que apareció en la secuencia. No se había ni lanzado Andrónico, pero para Claure, Andrónico tenía 25%, ni se había lanzado. Y Claure dice, tiene 20. A ver, le voy a avisar una cosa al señor Claure que de repente no sabe. Andrónico es del MAS, era del MAS, fue del MAS, nació en el MAS, aprendió en el MAS. O sea, él, más que nadie, sabe del MAS. Entonces, ¿dónde está esa lógica de decir, si entra nuevamente el MAS, yo me voy del país? Esta es una ala del MAS. Pero por lo visto, vamos ahora al texto del señor Claure, por favor, de sus redes sociales. Yo ya lo había advertido aquí que ahí había coqueteo. O de repente ni es coqueteo, de repente ya están enamorando hace rato. Creo que desde hace 3 años. Porque ahí dice, he compartido mucho con él en los últimos 3 años. Tengo mucha fe. Ya no entiendo nada, ya no sé cómo funciona esto. Porque por otro lado, yo tengo entendido que Andrónico ha estado avanzando en negociaciones con un partido político muy cercano a lo popular, que es donde él debería estar. Por lo menos eso es lo que todos quisiéramos, ¿no es cierto? Pero hoy día Félix Pazzi dijo, sus opciones son tercer sistema para Andrónico y su otra opción sería Morena. Ups, si va por Morena, todo esto ha sido armado. ¿Armado por quién? Porque Morena es el alto y Morena es Eva Copa y Eva Copa es David Choquehuanca. Si Andrónico va por Morena, ya está casado con David Choquehuanca. Y David Choquehuanca sigue cercano al presidente Arce. Lo que significaría que ahí sería lo mismo nomás, bajo la bendición, parece que del señor Claure. No, pues esto es que, ¿dónde están mis pipocas? Tráigame mis pipocas, me voy a sentar a ver, porque esto va a ser una cosa increíble. Pero usted hile fino como hemos estado hilando y por lo visto no me equivoqué hace algún tiempo atrás. Esto no fue más que hace, qué sé yo, unas 3 semanas atrás o 4 probablemente. Ya me parecía muy raro que el señor Claure en sus encuestas propias de él que le pertenecen, como su pelota y sus millones, ¿no?, le dé un regalito del 25% a Andrónico. Ahora, no, Andrónico va a tener más votación que eso. Otra vez se lo estoy diciendo, anótese la fecha. Andrónico va a tener más que ese 25%. Sin duda alguna, la presencia de Andrónico en la política ahora establece una nueva línea, porque el pueblo más profundo no quiere un cara. Y todo lo que estamos viendo ahora son caras. Señores, olvídense, el voto ustedes no lo van a tener. Lo va a tener otra vez alguien que los represente y que sea identitariamente su par, con quien se identifique. Andrónico va a tener más. No va a llegar al 50% o 60% que llegó Evo y todos ellos, no, porque ha habido un desgaste muy fuerte, pero yo creo que don Andrónico fácilmente puede conseguir un 35 o 40%. Todo esto queda grabado, si me equivoco me disculparé, si no, lo voy a traer así a memoria, porque tantos años, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y el día de hoy quiero hablar con 2 políticos a quienes doy la más cordial bienvenida y que han sido parte de periodos muy interesantes. Y uno de esos periodos, justamente, el que hemos vivido con Yanine Áñez. Primera vez en mi mesa. César Navarro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Encantada de conocerte, aunque alguna vez nos veíamos ahí en la Yimani porque éramos vecinos, ¿no? Sí, y era de hola, pero nunca habíamos estado así. Bueno, y Manuel Mercado, que es mi casero, siempre está con nosotros. Hola Manuelito, buenas noches. Qué gusto, ¿bien? Todo bien, por suerte. Todo. Bueno, hoy día yo quisiera tocar un poco
Bueno, primero la candidatura de Andrónico, si me permiten hablar un poquito de ese tema, ¿no? Se lanzó ya, dijo sí como novia enamorada. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes que pertenecen en este momento al MAS también, al arcista? ¿Sí? ¿Al arcista? No he visto. ¿Evista? Claro. ¿Tú Evista? ¿Tú? Yo, arcista. Arcista. Bueno, ahí está el tercero, ¿no? Que estaríamos hablando de una, ahora sí, una división en tres. ¿Qué opinas, Manuel? Se lanzó Andrónico. Bueno, creo que la candidatura de Andrónico se veía venir, y no solamente en este proceso electoral. Hay que recordar que en su momento, en la elección del 2020, Sí. Era una alternativa. Era una alternativa y también, bueno, habían sectores del MAS que querían verlo como candidato. ¿Sí? Entonces es algo que se viene madurando. ¿El ala arcista lo apoyaría? La verdad es que es difícil en este momento saber cómo se va a ordenar el escenario. Lo que sí queda claro es que el ingreso de Andrónico genera un cambio en el escenario, no solamente del bloque nacional popular, sino también del sistema en general, porque repentinamente vuelve algo sumamente importante, la necesidad de incorporar rostros nuevos, de renovar, ¿sí? Eso es innegable, es algo que se venía deteniendo hace mucho tiempo. Que pedía la población además, ¿no? Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos, eso en la izquierda, en la derecha, era algo que se oía definitivamente, pero por otro lado también nos habla la incertidumbre, porque no es conocido en este momento cuál es el soporte político, social que tiene, cuál es su propuesta. Es decir, es una pizarra en blanco todavía, ¿sí? En la juventud es un valor en política, ¿sí? Pero esa juventud tiene que venir acompañada de otro tipo de elementos. No coincido que la juventud sea un valor, te cuento. Sí, para hacer campaña seguro, ¿no? Porque corretean más duro, pero la sabiduría nos viene cuando estamos más viejos. De jóvenes hacemos cada babosada que luego te arrepientes el resto de tu vida. ¿Qué opinas del lanzamiento de la candidatura de Andrónico? Lo que sucede que Andrónico no puede estar independientemente de lo que representa el evismo en la realidad política, económica, social, territorial y cultural del país. O sea, no existe, o sea, yo creo que la utilización de la palabra arcismo es para hacer referencia a un bloque de funcionarios públicos que existen, pero no existe el arcismo como corriente política, sino simplemente como un esquema de funcionarios públicos. Lo que existe es el evismo, pero el evismo como vocación y estrategia de poder, el evismo como concepción ideológica, y el evismo incluso como una visión de largo plazo, ¿no? O sea, el evismo no es una gestión de gobierno, porque en los hechos, si tú ves... Bueno, han sido tres, ¿no? Es que lo que sucede cuando le entreguen a Evo la sigla, porque a Evo le entregan la sigla del MAS, no le entregan a las organizaciones políticas, le entregan a Evo. Le entregan a Evo en agosto del 99, David Áñez Pedraza, y es a partir de la entrega de la sigla que Evo establece toda una lógica de copamiento territorial vía organizaciones sindicales, y por eso que en las elecciones municipales del 99, el MAS, ya con Evo, tiene una participación del 30% en el país, y en las elecciones municipales del 2004, el MAS tiene presencia con el 85%. Entonces, por lo tanto, el evismo representa un copamiento territorial del espacio, y ese espacio territorial básicamente se expresa en lo que fue la presidencia, el gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Pero también viene un desgaste muy profundo que lo deja al nivel que ahora está, ¿no es cierto? Soterrado en un espacio desde donde no puede salir. Pero si tú ves, mira, a la jueza que le otorga las garantías al expresidente Evo, prácticamente ha sido la figura descalificada mediáticamente durante 5 días, de manera constante y permanente. De manera constante y permanente, ¿no? Y incluso le han hecho una investigación
de las irregularidades de tránsito que tenía, ya lo que nunca sucedió, Entonces tú vas a ver que hay una constante permanente de presentar la imagen de Evo, pero presentar la imagen de Evo desde el punto de vista negativo, es decir, incluso hasta hay una lógica de una evofobia. Es decir, mostrar lo negativo de Evo, y a pesar de mostrar lo negativo de Evo, Evo representa una de las figuras, no representa, es la figura política que en este momento ordena y desordena el escenario político, ¿no? O sea, Evo dice una frase en su programa Causachuncoca el día domingo y es titular de prensa. En cambio, todos los políticos, incluido el gobierno, dice una frase y si no saca propaganda. No. Me hace recuerdo a mi papá. Mi papá decía que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de ti. Claro. Así funciona, no sé, che. Pero bueno, me llama la atención que veo como que una suerte de estructura del arcismo que le está tendiendo un puente a Andrónico y que podría estructurarse en función a él. A ver, yo creo que, bueno, primero coincidiendo con César, o sea, el arcismo no es una corriente como tal, ¿sí? Lo que sí es, sí se puede denominar arcismo, es una nueva correlación de poderes al interior del Bloque Nacional Popular, del MAS, que emerge tanto de la resistencia del 2019 como de las elecciones del 2020. Emergen nuevos liderazgos, ocupan nuevos espacios, se genera una dinámica de toma de decisiones diferente y eso es a lo que podríamos podríamos denominar arcismo. Entonces, ese nuevo entramado de dirigentes, organizaciones y dinámicas es la que en este momento está calculando, creo yo, calculando algunos elementos, porque la irrupción de Andrónico con su candidatura presidencial, todavía no sabemos si se va a consolidar, no sabemos si es definitiva, no sabemos por qué partido podría ir. O sea, genera. Yo entiendo que ha tenido un avance, cambio, ¿no? Un gran avance durante todos estos meses ya con un partido político. No sé si lo llegará a concretar, pero sé que ha tenido un avance, ¿no? O sea que, bueno, si tienes razón, hay que esperar. Esto está muy fresco. Lo único que tengo como absoluta certeza es las declaraciones de Claure, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, y con eso me quedo. Pero yo en realidad los he convocado para otro tema, ¿no es cierto? Y eso te comentaba, tú que has sido un hombre que directamente han perseguido. Regresa a Bolivia, probablemente ya muy pronto, Arturo Murillo, el ex ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno de la señora Yanine Áñez, el que mientras ella iba a dar el discurso le dictaba a su lado lo que tenía que decir, el rey detrás del trono probablemente. Ayúdame un poquito a hacer una relación de los hechos de lo que fue ese gobierno. Bueno, primero yo creo que lo que sucedió el 2019, lo que sucedió el 10 de noviembre del 2019, es el efecto de múltiples y muchas acciones construidas previa y deliberadamente con mucha anticipación. Yo debo recordarte que cuando renuncia José Luis Exeni a la vicepresidencia y a la Corte Electoral, el 1 de octubre del 2018, y luego la señora presidenta del Tribunal Electoral el 20 de octubre del 2018, un año antes de las elecciones, ¿no? Entrevistan a varios políticos, entre ellos Óscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, Charlie Ver, y todos dicen que se está organizando un fraude electoral, ¿no? Y el 1 de octubre del 2019, un año después de las renuncias de los vocales y 20 días antes de las elecciones, Página 7 saca una encuesta y donde dice el 70% de los bolivianos y bolivianas, no dice de los encuestados, cree que va a haber fraude. Entonces, por lo tanto, hay una construcción política y hay una construcción de la narrativa. No es tanto mi intención definir si fue un fraude o si fue un golpe o no, sino este sujeto como ente de todo lo que se vivió en aquel momento. Es que lo que sucede es que él es efecto de eso. O sea, es efecto de eso. No te olvides que el que plantea
la destrucción del Estado es Luis Fernando Camacho. Y él dice a las 9 de la mañana del 10 de noviembre, dice, yo quiero que denuncie presidente, vicepresidente, ministros, se cierre el Parlamento, denuncien todos los miembros del Tribunal Electoral y se cambia a todos los miembros del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso... Y entre paréntesis, el bolas, ¿no? El bolas, como lo llama, es que sí, es una P como Samuel, hacen un audio y les, pero ya sabes pues que Arturo Murillo es un bolas y nadie lo bajaba de bolas porque realmente era un hombre atolondrado, atropellado, es decir, muy eufórico, frenético y ese caballero estuvo en la cabeza de nuestro país. Por eso te digo, es cuando se construye previamente un hecho, al construir previamente un hecho, identificas a un sujeto negativo. En ese momento nos identificaron a nosotros como más, a la cabeza del presidente Evo, como los sujetos negativos a perseguir. Entonces, por lo tanto... Dice que había una lista, ¿no? De 300 personas. Es que había una lista muy complicada y muchos habíamos con mandamientos de aprehensión, ¿no? A ti te han perseguido, ¿no? O sea, mira, es tan fuerte que mi casa empezaron a incendiar en Potosí, después que el obispo de Potosí hizo una declaración y leyó un comunicado donde dice, señor Morales denuncia por el fraude y por la violencia, y luego empezaron a quemar varias casas, entre ellas la mía, y del presidente de la Cámara de Diputados, de Víctor Borda. Claro que sí. Entonces, por eso que cuando yo te hago este relato previo, es que llegaste al 2010 identificando un enemigo, construyendo un enemigo. Y ese enemigo tenías que combatirlo violentamente. Entonces, el arquetipo de la figura política para perseguir violentamente eran 3 personas. Era 1, Murillo, 2, el de defensa y 3, el de justicia. Claro. O sea, fue una triada, que prácticamente articuló y te identificaban como enemigo. Pero además no te olvides un hecho, ¿no? El ministro de Defensa dijo una cosa: las hordas alcohólicas, ¿no es cierto?, refiriéndose a la marcha de las juntas vecinales del Alto. Las hordas, sí, claro. Entonces, por lo tanto, estos aymaras que reclamaban por la huipala eran hordas alcohólicas, delincuenciales y criminales, entonces, por lo tanto, tenías que combatirlas militar y policialmente. Entonces, Murillo es el resultado de una construcción y es el acto del desarrollo y la utilización de la violencia indiscriminada contra varias personas en todo el país. ¿Sabes qué? Después de muchos años, yo me acordé de la dictadura, ese tipo de comportamiento, ese tipo de irracionalidad, bueno, muy parecido a lo que hoy día han hecho con la señora de hace algunos días con Balda, que es abogado cruceño, y hoy día con la señora, un estilo así muy extremo de ir, detener, agarrar, como si estuviéramos, no sé, en la época de la dictadura. Tú eras también parte de esos 300 que había que perseguir, estabas en la lista de Murillo, en una lista que después salió en medios de comunicación. Yo me acuerdo, como somos amigos, yo decía, tú eras como el número 70 y tantos, me acuerdo que estabas por ahí, Manuel, el perseguido también. Sí, o sea, y mucha otra gente que habíamos pasado por alguna función estatal. Pero lo que tú dices es clarísimo, ¿no? Lo que hemos vivido era lo más cercano a las dictaduras de los años 70, 80. Policías entrando por los muros para detener a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, sin una orden de detención. Los militares haciendo política, la Iglesia Católica haciendo política, o sea, muy... Las tanquetas en la calle, las masacres de Cava y Sencata. Yo no sé cómo habrá podido procesar eso la gente joven, porque ellos nunca vivieron la época de las dictaduras, de los 70, de los 80. Fue lo más cercano. Y eran jóvenes que señalaban al gobierno de Evo Morales, el presidente Evo Morales, como un gobierno dictatorial. No sé si es que se habrán tomado la molestia de comparar y procesar eso como una experiencia de vida y ver primero dónde estaba la democracia y dónde estaba el autoritarismo. Porque creo que la figura de Arturo Murillo de una u otra manera representa ese quiebre, esa pérdida tremenda de la narrativa y la discursividad que se fue construyendo durante años antes
del 2019, donde se establecía que el sector conservador, la derecha, tenía una altura moral, una altura familiar, una altura religiosa, una capacidad de gestión y una sensibilidad humana que contrastaba con ese enemigo que eran las hordas masistas. ¿Sí? Entonces se planteó a sí mismo, Arturo Murillo junto con todo el sector conservador, como la antítesis de un masismo reducido a la mínima expresión en términos morales. Y ese año de gobierno, o menos, que han tenido, ha servido para ir desmontando una a una la argumentación. ¿Sí? El gobierno de Yanine Áñez ha demostrado cuál era el talante democrático que tenía, que definitivamente no lo tenía, cuál era el tipo de enfoque que tenía sobre los derechos humanos, que definitivamente estaba mucho más cerca de la represión que del respeto a los derechos humanos, la utilización grosera de la simbología religiosa y de la creencia católica, cristiana, de amplios sectores. De la manera más vergonzosa de la cruz y de la Biblia y de todo, mofándose de eso sin ningún respeto. No, era una barbaridad. Entonces, ese breve periodo, ese breve año, ha servido para contrastar justamente todo ese imaginario que se construyó en relación al masismo, a los sectores populares, a los sectores indígenas, contrastarlos con la realidad. ¿Sí? Arturo Murillo no está volviendo a Bolivia como un perseguido político, está volviendo como una persona que ha sido detenida en Estados Unidos por corrupción, por haber roto leyes federales en Estados Unidos. O sea, y el tema de los gases lacrimógenos tendrá acaso correlato, su investigación también en la justicia boliviana. Y ni qué decir si va a estar vinculado evidentemente a otros procesos que estén relacionados a las masacres de Sacaba y de Sencata, persecuciones judiciales, uso indebido de influencias, es decir, es la epítome, es la muestra más clara de lo que ha encarnado el gobierno de Yanine Áñez en ese breve momento de contrastación entre lo que se construyó como la imagen del masismo y los gobiernos del MAS y ese breve gobierno conservador de derecha. Tú has sido perseguido y si no me equivoco, tú has tenido que salir del país, ¿cierto? ¿Te han detenido en algún momento? ¿Te han maltratado? Un acto de violencia a la salida del aeropuerto en el Alto, ¿no? Sí. Yo creo que muchas personas, entre dirigentes políticos, sindicales, y no dirigentes políticos y sindicales, fueron identificados como los enemigos a atacar, ¿no? Entonces, ha habido una construcción negativa del oponente. O sea, no es un adversario electoral, sino es un enemigo. Correcto, sí. Entonces, a partir de la identificación del enemigo, se fueron desarrollando múltiples acciones de violencia, ¿no? De violencia, porque yo recuerdo, creo que el 8 o el 9 de noviembre, había un muchacho, un compañero por la Riosinio caminando con un deportivo con color azul y negro. Ya. Y lo identificaron como masista y lo golpearon, lo pegaron. O sea, era un muchacho que estaba con un deportivo por las casualidades azul, ¿no es cierto? Entonces ya era un manejo del poder ciego, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero además uno podía identificar en esos momentos que se exacerbó el racismo étnico, es decir, no solo un racismo étnico que estaba vinculado de manera fuerte a lo indígena, que sea aymara, que sea quechua, etc. Con una asociación al MAS, ¿no es cierto? Entonces, se ha ido construyendo ese tipo de elementos que en la subjetividad la violencia se volvía un hecho legítimo, ¿no? Yo recuerdo que en el cabildo del 2 de noviembre del 2019 sale Camacho y al lado hay un muchacho con la Virgen, creo que es la Virgen de Copacabana, ya. Y al otro lado está otra persona con la Biblia.
¿no? Y Sí, salen 4 sí. pastores de las iglesias evangélicas, rezan, y al otro lado sale un pastor de la iglesia católica. Pero Jesús dice que la resolución está... Un sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás bendiciendo las acciones posteriores que se iban a tomar, y Camacho obviamente estaba con el rosario en la mano. Entonces, por lo tanto, cuando ves la utilización de la simbología religiosa, ¿no? Mucha gente se siente interpelado, pero verdaderamente cree que es legítimo las decisiones y acciones que iba a tomar. Entonces, creo que mi caso individual es una nadita, ¿no? Representa como varios casos individuales y se vuelve una realidad. Por eso te decía, ¿qué dijo? Me acuerdo Murillo, que ha habido varios que se han matado, ¿no? que los de atrás han disparado y los de adelante han caído, ¿no? Ya, esa fue que entre ellos se habían matado. Claro, eso dijo Dios Murillo. mío, estaba advirtiendo que iba a acabar con la gente. No, él dijo que no hubo represión de militares ni policías, sino que los mismos... Entre ellos, por eso, claro. Entonces, por lo tanto, por eso te digo, ha habido una construcción, y hay una construcción, deliberada, o sea, una construcción deliberada para que cuando se produzca el hecho, esa construcción deliberada tenga un hecho de legitimidad en la subjetividad de la sociedad. Entonces, y además con toda esa carga simbólica y además de símbolos y todo lo que hace es inclusive, pues como las guerras santas, ¿no? Acabemos con todos en el nombre de Dios, o sea, algo así, ¿no? Es como lo que hizo Trump en su campaña electoral. ¿Quién es el que te genera desestabilidad laboral? El migrante ilegal. Entonces, al migrante legal tienes que votar con Trump, por Trump, para que él impida que el migrante ilegal no te quede trabajo. Es decir, los expulsaremos y los mataremos de hambre en el nombre de Dios. Exactamente. Enseguida regresamos. Espéreme, por favor. Seguimos y estamos reflexionando sobre el posible retorno. Acá están dudando inclusive de que retorne Murillo de los Estados Unidos. Tú decías que tal vez los gringos ni lo suelten, ¿sí? Es que ellos tienen sus propios protocolos. Por supuesto. ¿No? Porque, y son muy rígidos, ¿no? Además, protocolos que tienen que ver con ciertos elementos incluso políticos, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, Sánchez de Lozada, o sea, debía ser extraditado, porque incluso ellos han logrado identificar que tiene responsabilidades económicas por los daños económicos causados. Entonces le han pedido que haga la reparación civil, pagando varios millones de dólares a los familiares de las personas asesinadas en 2003. Y Sánchez Verazaín prácticamente dirige, no sé si una ONG o una fundación, ¿no? Entonces, y está topándose con las cabezas más importantes del establishment gringo. Entonces, yo creo que hay elementos que pesan por encima de los elementos jurídicos, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho del nivel de gestión que haga nuestra Cancillería y las autoridades que están establecidas por norma, ¿no? Tendría que procesárselo nosotros, golpe 1, golpe 2, procesos que ya están en marcha, y ya casos de corrupción, como por ejemplo el caso de los gases lacrimógenos. Sí, por ahí habría que manejarlo. Sí, o sea, en realidad son definiciones que tiene que tomar tanto el órgano judicial, porque si no me equivoco es el Ministerio Público el que tiene que definir los niveles de involucramiento que tiene con estos casos que ya están abiertos. Ya están abiertos, sí. O sea, y eso, por los cuales están detenidos tanto Yanine Áñez como Luis Fernando Camacho. Y por otro lado, tendrá que activar la Cancillería los mecanismos necesarios en coordinación con el Ministerio Público. Ahora, un ministro de gobierno, ¿cuál es el perfil del ministro de gobierno? Porque hemos tenido cada ministro de gobierno, ahí está, acabas de hablar de Sánchez Verazaín, era terrible el hombre. Hemos tenido a este otro caballero y ahora lo tenemos a un joven que no sé si es el Ministerio de Gobierno el que hace detener a Balda, en Santa Cruz el que hace detener a la jueza, no sé por dónde va, pero ¿cuál es el perfil de un ministro de gobierno para que tengamos esos personajes como los que hemos tenido? Dependiendo de la concepción de la política que tengas. Cierto, claro, cierto. Cuando tienes una visión policializada de la política, o una visión judicializada de la política,
Entonces ahí entran otros actores, ¿no? Otros actores. Entonces, dependiendo de la concepción de la política que tengas, entonces prácticamente la expresión o el rol de las diferentes autoridades, sean del Ministerio de Justicia, sea del Ministerio de Gobierno, de Defensa, o el Ministerio Público, porque en los hechos, en este último periodo también has tenido un tiempo de la juristocracia. La juristocracia es el gobierno de jueces y fiscales, y tienes un tribunal constitucional que legisla, o sea, no solo que, entre comillas, ve el cumplimiento de la Constitución. Incluso tú y yo somos del Tigre. Sí. Y Qué bueno saberlo. Y este famoso tribunal le ha dicho al anterior presidente, este ya no es presidente y tiene que ser este otro, exacto, con nombre y apellido. Es decir, tienes un tribunal que está ordenando y desordenando, tomando decisiones que no le corresponden. Lo que ha pasado exactamente con el gobierno municipal, no sé si de Santa Cruz o la gobernación de Santa Cruz, que tiene que destituir a un secretario, algo por el estilo. Es decir, va tomando múltiples decisiones, pero múltiples decisiones que en última instancia va ordenando y desordenando el escenario público y el escenario político en todo el país. Es decir, por eso creo que no se puede ver a las instituciones solo a partir del perfil de las personas que ocupan ese escenario o ese espacio, sino del rol que tiene que jugar esa institución política y pública, y por lo tanto el perfil de la autoridad tiene que tener. Y el partido que está ahí, ¿cuál va a ser, cuál es el sesgo que le quiere dar a su gobierno? Manuel, hablábamos antes de entrar al programa de 3 ejes que manejó este señor Murillo. El eje de poder, ¿no? Un poder tras del trono, un eje político y un eje de negocios, porque también se convierte en un gran buscador de temas y negociador de asuntos bastante oscuros. Claro, cuando empieza a salir a la luz el tema de la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, se empieza a desentrañar rápidamente una estructura de negocios que se empezó a montar muy rápidamente, por lo visto, en el poco tiempo que han estado. O sea, fue impresionante ver cómo parecía que se estaban empezando a repartir desesperados, todo. Todo. O sea, había una lógica de vaciar al Estado, claro, a ¿no? las arcas, de piratas, ¿no? O sea, todos adentro y a buscar negocios donde sea necesario. Hay que recordar que no solamente era el tema de los gases lacrimógenos, vinculados a una empresa unipersonal, pero con vínculos con Brasil, que eso pasaba a través de Estados Unidos, sino también que en algún momento un emprendimiento, una empresa con un tema inmobiliario muy importante, multimillonario en Santa Cruz, tuvo que hacer un cambio muy importante para retirarlo del grupo de capitalistas. ¡Qué vergüenza! Una construcción muy grande en el Urubó, en Santa Cruz. Sí, me acuerdo. Entonces han tenido que hacer los cambios, o sea, porque este señor, no sé cómo, apareció como uno de los accionistas, capitalistas, y hayan tenido que hacer los cambios. Entonces, esa lógica, porque es toda una lógica, es la que ingresó con y en el tema político y de poder, si lo casamos ambos, recién en algún momento lo dijo Roxana Lizárraga, que fue ministra de Comunicación, a viceministra en todo caso, porque desde entonces se convirtió en un viceministerio, decía que él había reclamado por los pocos muertos que había, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver el perfil de personalidad del sujeto, que no tiene ni pena, ni culpa, ni dolor, ni remordimiento, ni nada, que son números las personas. Y ese ser humano estuvo a la cabeza de un gobierno, diciéndole a la presidenta lo que tenía que hablar, porque ahí tenemos las imágenes, recuerdo, estaba hablando la señora Yanine y él al lado le iba soplando lo que tenía que decir. Por Dios, ¿cómo hemos podido llegar a eso, no? Claro, claro, es dramático lo que ha sucedido, y cuando Manuel describe, tú describes los ejes que hacía a la gestión de gobierno,
La señora Áñez, después de lo que se produjo las masacres, primero acá del Pedregal, luego de Sacaba y el último de Senjat el 19 de noviembre del 2019, a finales del 2019, la señora Áñez tenía un perfil casi del 23% de aceptación. Oh, sí. O sea, estaba por encima de Carlos Mesa. Por supuesto, Estaba, ¿no? por supuesto. Entonces, sí. eso te demuestra que esa construcción del enemigo tuvo en cierto momento un nivel de validez en la imagen de la señora Áñez. Sí. Entonces, para desplegar el nivel de violencia necesitabas una persona como Murillo. Entonces, uno recuerda, y lo primero que ponen en los medios de Murillo es cuando sale con las esposas, ¿no? Amenazando que ya lo va a detener a uno, lo va a detener a otro. Entonces, por lo tanto, no tenías o sea, parecía que tenías un comandante de la policía y un fiscal a la vez, ¿no? Yo me acuerdo que dijo, la presidenta me ha instruido que detenga. Sí, dijo. sí, así claro. lo dijo así de manera textual. O sea, no hay policía, no hay nada, él es, ¿no? Entonces, tuviste ese escenario, lamentablemente, y fue un periodo altamente dramático, y creo que no solo fue dramático por cómo ascendieron al gobierno, sino cómo ejercieron los primeros 3 meses de la gestión de gobierno, porque los primeros meses estuvo vinculado a una represión sistemática, pero incluso a mí lo que más me llamó la atención y me dolió mucho, yo soy católico, pero recuerdo que la Iglesia Católica salió el día lunes 11 de noviembre y dijo una cosa: pedimos que los militares y la policía salgan a cumplir con su orden constitucional, ¿no? Y después que se produjo las muertes no dijo absolutamente nada, y luego en el informe... Pero sí en la Católica se han gestado muchas de las acciones. Pero no solo eso, sino que en el informe que saca la Iglesia Católica un año después de lo que sucedió, ¿no? Ellos ya denominan el memorándum de los hechos y acontecimientos, no logran reconocer que hubo asesinato y masacre. Ah, no. Ellos dicen, nos informamos que producto del enfrentamiento había muertes. Dice, ojo, o sea, están poniendo la palabra enfrentamiento. Enfrentamiento. Como si nuestro pueblo tuviera armas, ¿no? Exactamente, o sea, y eso dice la conferencia episcopal. Lo sé. Bueno. Sí, ¿quieres agregar algo, Manuel? Bueno, ya para cerrar este tema, porque quiero hablar otro. También cuál ha sido todo el manejo narrativo del gobierno de Janine, ¿no? Y evidentemente un puntal fundamental era el manejo religioso. Sí. Solamente como anécdota, una de las primeras medidas que toma Janine Áñez cuando surge el tema de la pandemia, cuando se oficializa la pandemia, es instruir que helicópteros de las Fuerzas Armadas empiecen a sobrevolar la ciudad del Alto esparciendo agua bendita. Era para Semana Santa, creo, ¿no? No era para Semana Santa, era una medida de lucha contra la pandemia. Y la misma Janine va a despedir personalmente a los helicópteros, a un helicóptero por lo menos, que junto con la imagen de la Virgen, y me imagino baldes de agua bendita, empezaba a sobrevolar esparciendo agua bendita sobre la ciudad del Alto. O sea, realmente eran manejos absolutamente groseros, no solamente de la simbología católica, sino también, lamentablemente, una participación directa de la Iglesia Católica en ese tipo de sinsentidos. Sí, y que lamentablemente cala pues en mucha gente, cala. Porque nuestro pueblo, tú eres católico, yo soy católico, tú eres catolicísimo, lo sé, Manuel, y sabemos, creo, y hay gente que católico de verdad apostólico, lo cree. Pero no romano, ojo. No romano. Hay otra de católico apostólico, ¿de dónde pues? Lo que pasa es que la otra. Pero no quiero hablar hoy día de eso. Yo no sabía que había otra, ¿no? Mira. No otra, sino que en esa lógica del católico apostólico romano, la última palabra romano hace ver a la institución, al papado, donde está en Roma, prácticamente como la estructura jerárquica de dominación espiritual, y por lo tanto la palabra romano hace alusión a que el Papa y los cardenales son la representación de Dios. Entonces, por lo tanto, no puedes estar contra el cardenal, porque estás contra el flaco de arriba. Estás contra Dios, sí. Estás un pasito antes incluso, porque hay la Iglesia Católica Apostólica Romana y única.
Sí, o sea Y que listo. cada vez era... Y ya está, o sea, que cierre el tema. Así es. Ok, bien. Los voy a llamar para cuando hagamos una charla sobre el cónclave, que ya se viene, ¿no? El miércoles arranca, ¿no? Hoy se trajo a la ciudad de La Paz, y voy a ser muy honesta, ¿no? De una forma que yo no comparto. Se detiene a la juez Moreno. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que la señora ha hecho al anular la orden de captura que había contra Evo Morales. La ha anulado así, como si nada. Inmediatamente una detención a la señora, llega a Santa Cruz. O sea, seguimos dañando, seguimos enfrentándonos como bolivianos, seguimos haciendo que el Oriente odie a los collas, porque claro, detienen a uno de sus coterráneos y se lo traen acá. O sea, unas acciones increíbles que de verdad otra vez me hacen recuerdo al señor Murillo. ¿Qué pasó, Manuelito? No sé si tú puedes hacer una lectura de todo esto, ¿no? No puedo. No puedes. Ok, paso con César. A mí me parece un exceso. Me parece un también. exceso, porque ya hace tiempo habíamos coincidido, creo que con muchas otras personas también, que tenemos una institucionalidad muy dañada. Pero es que es lo mismo que hacía Murillo, es ir a agarrar a la gente. ¿Qué es esto? Mira, definitivamente acá por lo menos han cuidado algunas formas, porque sí había alguna Y bueno, porque es orden, mujer, ¿no es cierto? Sí, no, pero el hecho de que se haya vuelto un carnaval el manejo de la justicia a todo nivel, con el Tribunal Constitucional, los jueces que hoy día dicen sí, mañana dicen no, un juez está en contra del otro juez, hay problemas, o sea, es un desorden absoluto, ¿sí? O sea, hoy la Asamblea Legislativa está limitada en sus atribuciones. El Tribunal Supremo Electoral está limitado en sus atribuciones. Y tenemos 3, 4 jueces que pueden definir lo que sea. O sea, pero también por encima tenemos un no sé quién que puede ir y detener jueces, traerlos a La Paz. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son excesos. ¿Acaso no hay unas instancias en las que se deba procesar al juez de otra manera? ¿Se puede ir, detenerla y traerla a La Paz? Más allá de lo que la señora ha hecho, que no me parece correcto. Pero no sé, tú seguramente, César, tienes otro punto de vista sobre la juez Moreno. Estamos viviendo una época de una anomia estatal aguda y crítica, y creo que lo que ha sucedido después de la presentación del video y lo que ha sucedido ahora con la detención de la jueza prácticamente nos está mostrando y ejemplificando que estás viviendo en un momento altamente crítico y dramático, o sea, no solo crítico sino dramático en los actores que administran la justicia y su nivel de independencia o su nivel de dependencia extrema y dramática, porque pareciera que está la norma, ¿no? Y la norma también tiene un procedimiento, y el procedimiento es la forma del cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hay una violentación del procedimiento, hay un desconocimiento del procedimiento, prácticamente estás poniendo en tela de juicio si estás o no estás en un Estado de Derecho. Entonces, por lo tanto, yo creo que todos estos actos que están sucediendo últimamente nos está poniendo como una obligación ineludible del corto plazo, ojo, del corto plazo, es una profunda transformación de la justicia en nuestro país, y no se va a sustituir esperando una nueva elección de aquí a 5 años y medio. Ya, pero lo que hizo la jueza es correcto, suspender la orden de captura de Don Evo. Mira, independientemente de la decisión, porque eso tiene que ver con una valoración jurídica altamente importante, yo creo que en este hecho, Verónica, debería de desarrollarse una auditoría forense para establecer los niveles de responsabilidad en el cumplimiento de la norma. Para la juez. Yo creo que para todo el proceso sin excepción, porque no te olvides que la juez actúa porque existe una orden de detención, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo no creo que la decisión de la jueza se deba evaluar de manera independientemente del hecho, sino que todo el proceso sea sometido a una auditoría forense para ver el nivel
de responsabilidad de muchas autoridades en todo lo que ha sucedido en este tiempo, porque eso te va a permitir evidentemente entender con mucha claridad qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, hay hechos muy, muy dramáticos en el país. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos dar un salto cualitativo y no utilicemos la crisis de la justicia solo como un elemento demagógico y circunstancial de la coyuntura electoral, debemos ver que la justicia está en un momento crítico y dramático. Entonces, esas dos palabras... Mucho me has relatado para decir una cosa. Al final no me has dicho nada. No, o sea, yo como evista pensé que ibas a decir algo un poquito más... No, escúchame, es que no, lo que sucede... Gaucho pareces vos, relatada. Es que lo que sucede, Vero, que debemos ser claros y honestos en este tema. Sí, te entiendo. Que hay que ser muy honestos en este tema. Que debería hacerse toda una revisión para poder llegar... Es que es fácil agarrar una metralleta y empezar a matar civilmente a una persona. Es lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido. ¿Que no ha hecho nada? ¿Una persona que no ha hecho nada? O sea, lo que pasa, ves medios de comunicación, ves diferentes grafitis, ves pintarrajeadas en las calles, básicamente para matar moralmente a una persona, sí, ¿no es cierto? Sí, es además un tema político, entonces, recién se han acordado por lo tanto, que esto sucedía. Entonces, por lo tanto, si tú crees que decir, está bien o está mal lo que ha hecho, estás cayendo exactamente en lo que está sucediendo. Entonces, para no caer en ese simplismo, para decir sí o no, es importante tomar y tener una opinión que te permita entender lo que está sucediendo. Lo que le ha costado a esta mujer haber tomado esa decisión, sea una decisión que sea correcta o incorrecta. Imagínate lo que le ha significado a ella, ¿no es cierto? Hacerla traer desde Santa Cruz, su hija llorando en redes sociales, es una cosa impresionante, yo creo que para la población. Y cuidado, ¿no? Porque mira lo que te puedo hacer. Esto, o sea, y estamos criticando al Murillo, digamos. Sí, o sea, volvemos al tema de la crisis profunda, una crisis de institucionalidad. Coincido también con César, es ineludible una revisión y un ajuste muy importante, muy rápido y todo lo profundo que se pueda hacer con la justicia boliviana. O sea, porque lo que estamos viendo no solamente es un carnaval, sino creo que a cualquier ciudadano le genera la inseguridad de qué es lo que puede pasar con sus temas cuando están Imagínate cuando llegan si a a un las tema autoridades judicial. Les pasa eso, si a gente conocida, si a una juez le sucede esto, lo que nos puede suceder a nosotros simples mortales cayendo en manos de la justicia, ¿no? No, eso es desastroso. La cosa es que ahora don Evo Morales sigue soterrado ahí en su chapare, ¿no es cierto? Y el mandamiento se mantiene. Por lo que dicen, sí. Se mantiene el mandamiento. Por lo que dicen, sí. Porque él estaba planificando venir a La Paz, ¿cierto? Pues te reitero, se mantiene el mandamiento por lo que dicen. Por lo que dicen. No, o sea, por eso te digo, es importante no la utilización, o no jugar con palabras, sino la utilización de palabras correctas. O sea, por lo que dicen, se mantiene el mandamiento de premio. Entonces, por lo tanto, no tendría valor, ningún efecto jurídico la decisión de la juez, ¿no ve? Por eso te dije al principio, creo que hace falta realmente hacer una auditoría para ver los niveles de responsabilidad de muchas, no de una. Nos vamos a tener que guardar eso para el siguiente, me imagino que para el siguiente gobierno, porque en este no creo que lo veamos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Manuel, ha sido un gusto tenerte en el programa, gracias. Lo mismo, Verónica, gracias, uno de los 75 perseguidos de los 300 que tenía el señor Murillo. Te salvaste. Tú, César, no te salvaste. Tuviste que hacer frente a ese sujeto y tener que irte del país por una temporada así. Bueno, ya viene, te aviso. Si Dios quiere, regresa. Gracias, César, encantada de conocerte. Un gusto. Hacemos entonces una despedida hasta el día de mañana para seguir con otros temas así de importantes. Un abrazo, hasta entonces. Hola, Verónica, un mensaje de amor, de optimismo en tu televisor. Hola, Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. Todo lo nuevo, lo que se noticia,
de ver.